El padre soltero solo hacía su trabajo, hasta que ella susurró: «Por favor, no me dejes sola esta noche. Por favor, no me dejes sola esta noche», susurró Esperanza, su mano temblando ligeramente mientras tocaba el brazo de Diego. Diego se quedó inmóvil, su caja de herramientas roja en una mano, sintiendo el calor de su toque a través de la tela de su camiseta. La luz dorada del atardecer entraba por los ventanales del penthouse, creando un ambiente íntimo que no había esperado al llegar esa mañana para una simple reparación eléctrica. «Señora, yo…», comenzó a decir, pero las palabras se le atoraron en la garganta. «Esperanza», lo corrigió suavemente, «y no soy señora de nadie». Habían pasado apenas unas horas desde que Diego tocó el timbre del penthouse en Torre Empresarial, uno de los edificios más exclusivos de Medellín. Como siempre, había madrugado para dejar a Sofía en la escuela antes de comenzar su jornada laboral. Su hija de 8 años le había dado un beso en la mejilla y le había deseado suerte con sus cables y focos, como ella llamaba a su trabajo. «Papá, ¿hoy vas a arreglar la luz de alguien importante?», le había preguntado mientras se bajaba de su vieja camioneta Ford. «Todos mis clientes son importantes, mi amor», le había respondido, ajustándose el cinturón de herramientas que llevaba el logo Castellanos Eléctrico. Ahora, parado en este penthouse que costaba más que lo que él ganaría en 10 años, Diego se sentía fuera de lugar, pero había algo en Esperanza Morales que lo tranquilizaba. Tal vez era la manera en que lo había recibido sin aires de superioridad, o cómo había insistido en prepararle café mientras él trabajaba. «El problema está en el panel principal», le había explicado después de revisar los circuitos. «Alguien hizo una instalación mal hecha hace años. Es un milagro que no se haya incendiado». Esperanza había estado nerviosa toda la mañana, esperando una videollamada importante con clientes de Nueva York. Acababa de regresar a Medellín después de la muerte repentina de su padre y todavía se sentía como una extraña en la ciudad donde había nacido. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?», le preguntó Diego mientras conectaba nuevos cables. «2 semanas. Antes vivía en Nueva York, pero cuando papá murió…». Su voz se quebró ligeramente. Este era su lugar favorito. Decía que desde aquí podía ver todo Medellín creciendo. Diego alzó la vista desde su trabajo. Las paredes estaban llenas de fotos del doctor Rafael Morales, un arquitecto reconocido en la ciudad. También había bocetos esparcidos por todas las mesas, dibujos detallados de interiores elegantes. «¿Vas a renovar?», preguntó señalando los planos. «Quiero convertirlo en mi estudio de diseño. En Nueva York me especialicé en hoteles de lujo, pero ahora quiero crear espacios que se sientan como hogar». Mientras Diego trabajaba, Esperanza se encontró observándolo. Había algo reconfortante en sus movimientos seguros, en la manera cuidadosa como manejaba cada herramienta. Le contó sobre Sofía, cómo quería ser ingeniera como su abuelo paterno, y Diego se iluminó al hablar de su hija. «Ella es mi motor», dijo con una sonrisa. «Después de que murió mi esposa, Sofía se convirtió en mi razón para levantarme cada mañana». La confesión creó un momento de conexión silenciosa entre ellos. Esperanza sintió una calidez que no había experimentado en años, y Diego se sorprendió de lo fácil que era hablar con esta mujer sofisticada, que lo escuchaba sin juzgar. El trabajo tomó más tiempo del esperado. Cuando Diego finalmente terminó, el sol ya se estaba poniendo, pintando el apartamento de tonos dorados y naranjas. Esperanza había cancelado su videollamada, prefiriendo quedarse conversando con él. «Gracias», le dijo acercándose mientras él guardaba sus herramientas. «No solo por arreglar la luz, sino por hacerme sentir menos sola». Fue entonces cuando lo tocó, cuando le pidió que no se fuera. Diego sintió una atracción que no había experimentado desde Carmen, pero también una confusión que lo paralizó. El momento se rompió cuando sonó su teléfono. Diego miró la pantalla y vio el nombre de doña Mercedes, la madre de Carmen. «Disculpa, tengo que contestar», murmuró alejándose un poco. «¿Doña Mercedes? ¿Está todo bien con Sofía?». Mientras hablaba, Esperanza notó algo que le heló la sangre. En la caja de herramientas abierta, entre destornilladores y alicates, había una foto familiar. La imagen mostraba a Diego con una mujer hermosa de cabello oscuro y una niña pequeña, pero no era la mujer lo que la impactó. Era Carmen Ruiz, su amiga de la infancia.
Esperanza se llevó una mano a la boca, conteniendo un gemido de sorpresa. Carmen, la niña con quien había jugado en las calles del barrio antes de que su familia se mudara a la parte rica de la ciudad. Carmen, con quien había perdido contacto cuando sus vidas tomaron caminos diferentes. Carmen, que había muerto sin que Esperanza siquiera se enterara de que se había casado y tenido una hija. Cuando Diego terminó la llamada y se volteó hacia ella, encontró a Esperanza pálida, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Conoces a Carmen?, preguntó Diego, siguiendo su mirada hacia la foto. Era mi mejor amiga, susurró Esperanza. Cuando éramos niñas, yo no sabía que había muerto, no sabía que tenía una familia. El silencio se extendió entre ellos, cargado de emociones que ninguno sabía cómo procesar. El destino había tejido una conexión que ninguno de los dos había esperado, uniendo sus vidas a través del recuerdo de una mujer que ambos habían amado de maneras diferentes. Diego recogió la foto con manos temblorosas, mientras Esperanza se acercaba lentamente. «Cuéntame de ella», pidió con voz suave. «Cuéntame de la mujer en que se convirtió mi amiga Carmen». 2 semanas después, Diego subía nuevamente al penthouse, pero esta vez con Sofía de la mano. La niña llevaba su mochila de la escuela y una libreta de dibujo, curiosa por conocer a la señora que había sido amiga de su mamá. «¿Tía Esperanza también dibuja como mamá?», preguntó Sofía mientras esperaban el elevador. «No sé, mi amor. Tu mamá dibujaba flores y mariposas. Esperanza diseña casas y edificios. ¿Pero son amigas desde niñas?». Diego asintió, todavía procesando la extraña conexión que había cambiado todo entre él y Esperanza. Después de aquella primera noche, cuando ella había visto la foto de Carmen, ambos habían necesitado tiempo para entender lo que significaba. Esperanza los recibió en la puerta, vestida con jeans y una blusa suelta, muy diferente de la elegante bata de seda de su primer encuentro. Sus ojos se iluminaron al ver a Sofía. «Tú debes ser la artista de la familia», dijo Esperanza, agachándose hasta quedar a la altura de la niña. «Tu papá me contó que dibujas como tu mamá». «Mamá está en el cielo», respondió Sofía con la naturalidad de una niña que ha aceptado su pérdida. «Pero papá dice que ella me ve cuando dibujo». Esperanza sintió un nudo en la garganta. Durante las últimas 2 semanas, Diego le había contado historias sobre Carmen que ella no conocía. Cómo había estudiado para ser maestra, cómo cantaba mientras cocinaba, cómo había luchado por salir adelante cuando se casó con Diego a los 19 años. «Yo conocí a tu mamá cuando éramos como tú», le dijo Esperanza. «Jugábamos en la calle, inventábamos historias y dibujábamos en las aceras con tiza». «¿De verdad?». Los ojos de Sofía brillaron. «¿Puedes contarme más mientras papá trabaja?». Diego sonrió, viendo cómo su hija ya había adoptado a Esperanza. Había decidido contratarla para todo el trabajo eléctrico de la renovación, no solo porque necesitaba el dinero, sino porque quería entender esta conexión que había aparecido en sus vidas. Mientras Diego instalaba nuevos circuitos, Esperanza y Sofía se sentaron en el suelo con papel y lápices. La niña dibujaba, mientras Esperanza le contaba sobre sus aventuras de la infancia con Carmen. «Un día, tu mamá y yo decidimos que íbamos a construir una casa en un árbol», relató Esperanza. «Pero no teníamos árbol, así que la construimos en el patio de mi casa con cajas de cartón». «¿Y funcionó?». «Por 2 días, hasta que llovió», rió Esperanza. «Tu mamá se empapó pero no quiso salir. Decía que las casas de verdad no se rendían con un poco de agua». Diego escuchaba desde su trabajo, descubriendo aspectos de su esposa que nunca había conocido. Carmen le había hablado de su infancia, pero siempre de manera general. Estos detalles específicos le mostraban a una niña valiente y soñadora que había crecido para convertirse en la mujer fuerte que él había amado. «Papá», lo llamó Sofía, «mira lo que dibujé». Diego se acercó y vio un dibujo de 3 figuras, una mujer con cabello largo y ondulado, un hombre alto con herramientas y una niña pequeña. Arriba del dibujo, con nubes y estrellas, había otra figura femenina con alas. «Somos nosotros», explicó Sofía, «y mamá nos cuida desde el cielo». Esperanza sintió lágrimas en los ojos. Sin darse cuenta, se había incluido en la familia que Sofía imaginaba.
Diego notó su emoción y se acercó. «Está hermoso, mi amor», le dijo a su hija. «¿Por qué no vas a ver la vista desde el balcón mientras termino aquí?» Cuando Sofía se alejó, Diego y Esperanza se quedaron solos por primera vez desde aquella noche. El silencio era cómodo, pero cargado de preguntas sin responder. «No esperaba esto», murmuró Esperanza. «Conocerte a través de Carmen. Es como si ella nos hubiera presentado». «Tal vez lo hizo», respondió Diego. Carmen siempre decía que las cosas pasaban por una razón. Durante los días siguientes, establecieron una rutina. Diego llegaba temprano para trabajar. Esperanza preparaba café y revisaba sus diseños, y cuando Sofía salía de la escuela, los tres pasaban las tardes juntos. Poco a poco, el penthouse se transformaba no solo físicamente, sino emocionalmente. Una tarde, mientras Sofía hacía tarea en la mesa del comedor, Diego y Esperanza revisaban los planos de la renovación. Sus manos se tocaron accidentalmente al señalar el mismo punto en el papel, y ninguno se apartó. «Esperanza», murmuró Diego, «necesito decirte algo». «¿Qué pasa?» «Tengo miedo de que esto esté mal, de que Carmen... de que no debería estar sintiendo lo que siento por ti». Esperanza levantó la vista del plano y lo miró directamente a los ojos. «Carmen me conocía mejor que nadie cuando éramos niñas. Sabía que yo siempre quise una familia, un hogar de verdad. Si ella está en algún lugar viéndonos, creo que estaría feliz de que nos hayamos encontrado». Esa noche, después de que Sofía se quedara dormida en el sofá viendo una película, Diego y Esperanza se encontraron solos en el balcón. Las luces de Medellín brillaban abajo y la brisa fresca de la montaña movía suavemente el cabello de Esperanza. «¿Sabes qué es lo que más recuerdo de Carmen?», preguntó Esperanza. «Su risa. Siempre encontraba algo gracioso, incluso en los momentos difíciles». «Eso no cambió», sonrió Diego. «Sofía tiene la misma risa. Y tú tienes sus ojos», observó Esperanza, volteándose hacia él. Carmen siempre decía que quería casarse con alguien que tuviera ojos bondadosos. Diego sintió su corazón acelerarse. Esperanza estaba tan cerca que podía sentir su perfume, una mezcla suave de flores y algo más sofisticado que no sabía identificar. «Esperanza, yo...» Ella se acercó y lo besó suavemente, un beso que sabía a promesas y a nuevos comienzos. Cuando se separaron, ambos sabían que algo había cambiado definitivamente entre ellos. «No tengo miedo», susurró Esperanza. «Por primera vez en años no tengo miedo de lo que siento». Diego la abrazó, sintiendo que Carmen los bendecía desde algún lugar en las estrellas. Pero en el fondo de su mente, una pequeña preocupación comenzaba a crecer. Esa mañana había recibido una llamada de un cliente importante que no podía pagarle, y sabía que sus problemas financieros podrían complicar esta felicidad que apenas comenzaba a construir. Esa noche, cuando llevó a Sofía dormida a su casa, su hija murmuró entre sueños: «Papá, ¿tía Esperanza va a quedarse con nosotros para siempre?». Diego no supo qué responder, pero deseó con todo su corazón que la respuesta fuera sí. Un mes después, la rutina se había vuelto tan natural que Sofía ya no preguntaba si irían al penthouse después de la escuela. Simplemente tomaba su mochila y esperaba a que Diego terminara de cargar sus herramientas en la camioneta. «Papá, ¿hoy tía Esperanza me va a enseñar a usar las reglas grandes?», preguntó Sofía refiriéndose a las escuadras de arquitecto que tanto le fascinaban. «Creo que sí, mi amor, pero primero tengo que terminar de instalar las luces del estudio». Diego manejaba por las calles de Medellín tratando de mantener una sonrisa para su hija, pero por dentro, la preocupación lo carcomía. Esa mañana había recibido otra llamada de su abogado, confirmando lo que ya temía. Su cliente más grande, una constructora, había quebrado y no le pagaría los 15 millones de pesos que le debía. Dinero que él necesitaba desesperadamente para mantener su negocio a flote y cumplir con los requisitos financieros que le habían impuesto para mantener la custodia de Sofía. Al llegar al penthouse, Esperanza los recibió con su sonrisa habitual, pero Diego notó las ojeras bajo sus ojos. «¿Dormiste mal?», le preguntó mientras Sofía corría hacia la mesa donde tenía sus materiales de dibujo. «Otra llamada de Nueva York», suspiró Esperanza.
Mi antigua empresa tiene un proyecto enorme, una cadena de hoteles de lujo. Quieren que regrese para dirigir todo el diseño interior. Diego sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero trató de no demostrarlo. Suena como una gran oportunidad. Sí, lo es. Esperanza lo miró con ojos cansados. Pero yo no quiero oportunidades grandes. Quiero esto. Señaló alrededor del penthouse que ya se parecía más a un hogar que a un museo. Quiero esta vida que estamos construyendo. Sofía, ajena a la atención de los adultos, había comenzado a dibujar el plano de una casa. Tía Esperanza, ¿puedes ayudarme? Quiero que mi casa tenga un cuarto especial para que papá guarde sus herramientas. Claro, mi amor. Ven acá. Diego las observó trabajar juntas. Esperanza pacientemente explicándole a Sofía sobre proporciones y espacios, mientras su hija absorbía cada palabra como una esponja. Era una imagen perfecta de la familia que él había soñado pero que no se atrevía a pedir. Durante las siguientes semanas, la presión aumentó desde todos los frentes. Diego trabajaba hasta tarde en otros proyectos, tratando de compensar el dinero perdido, pero cada día que pasaba se hundía más en las deudas. Su orgullo le impedía contarle a Esperanza sobre sus problemas financieros. ¿Cómo podía pedirle ayuda a una mujer que vivía en un penthouse de millones de pesos? Esperanza, por su parte, recibía llamadas casi diarias de Nueva York. Su ex jefe le había enviado fotos del proyecto, contratos tentadores y una fecha límite. Tenía 2 meses para decidir si regresaba o perdería para siempre la oportunidad de dirigir proyectos de esa magnitud. La tensión comenzó a afectar su relación. Diego llegaba cada vez más tarde, a veces malhumorado y distante. Esperanza notaba el cambio, pero no entendía la causa. Una tarde, mientras Sofía pintaba en el balcón, Esperanza confrontó a Diego. ¿Qué te pasa?, le preguntó directamente. Desde hace una semana actúas como si estar aquí fuera una obligación. Diego dejó de trabajar en el panel eléctrico y se volteó hacia ella, con frustración acumulada. ¿Obligación? Esperanza, tú no entiendes. Yo no puedo vivir en tu mundo de decisiones millonarias y oportunidades internacionales. Yo tengo que trabajar todos los días para pagar la renta y comprar los útiles escolares de Sofía. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Esperanza se cruzó de brazos. Nunca he hecho que te sientas menos por trabajar con tus manos. ¿En serio? Diego soltó una risa amarga. Vives en un penthouse que cuesta más de lo que yo ganaré en toda mi vida. Tus problemas son si regresar a Nueva York a diseñar hoteles de lujo. Los míos son si podré pagar la gasolina mañana. Eso no es justo, Diego. Yo no elegí nacer en la familia en que nací, igual que tú no elegiste nacer en la tuya. Exacto. Y esa es la diferencia que nunca vamos a poder superar. Esperanza sintió como si la hubieran abofeteado. ¿Es eso lo que piensas? ¿Que estoy contigo por lástima? ¿O que tú estás conmigo para reemplazar a Carmen? La mención de su esposa muerta fue como echar gasolina al fuego. No te atrevas a meter a Carmen en esto, gruñó Diego. Carmen nunca me hizo sentir que no era suficiente. Porque Carmen y tú eran iguales, explotó Esperanza. Ella nunca te desafió a ser más de lo que eras. Yo no soy Carmen, Diego. No voy a vivir mi vida pidiendo perdón por querer más. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía había dejado de pintar y los observaba desde el balcón con ojos grandes y asustados. Diego recogió sus herramientas con movimientos bruscos. Tienes razón, murmuró. No eres Carmen. Carmen nunca me habría hecho sentir como un fracaso. Diego, espera. Pero él ya se dirigía hacia la puerta. Sofía, nos vamos, le dijo a su hija con voz tensa. ¿Pero por qué están gritando?, preguntó Sofía con lágrimas en los ojos. ¿Tía Esperanza hizo algo malo? No, mi amor. Los adultos a veces discuten. Ven acá. Esperanza se acercó tratando de controlar sus propias lágrimas. No es tu culpa, pequeña. Tu papá y yo solo necesitamos tiempo para pensar. Sofía abrazó a Esperanza con fuerza. ¿Te vas a ir como mamá? La pregunta partió el corazón de Esperanza en dos. No, mi amor, no me voy a ir como tu mamá. Solo necesitamos arreglar algunas cosas. Esa noche, solos en sus respectivos espacios, tanto Diego como Esperanza reflexionaron sobre la pelea. Diego,
en su pequeño apartamento de 2 cuartos, se preguntaba si Esperanza tenía razón, si su inseguridad estaba saboteando la mejor cosa que le había pasado desde la muerte de Carmen. Esperanza, rodeada de lujo pero sintiéndose más sola que nunca, se cuestionaba si realmente podía construir una vida con un hombre que veía sus privilegios como una barrera en lugar de algo que podían compartir. Al día siguiente, ninguno de los tú llamó al otro. Diego no apareció para trabajar y Esperanza se quedó en el penthouse semiterminado, rodeada de cables sueltos y promesas rotas, preguntándose si había perdido no solo al hombre que amaba, sino también a la familia que había empezado a considerar suya. Al día siguiente de la pelea, Esperanza estaba revisando los planos del estudio cuando el timbre del penthouse sonó. Pensó que tal vez era Diego, que había venido a disculparse o al menos a terminar el trabajo eléctrico. Pero cuando abrió la puerta, se encontró con un hombre alto, bien vestido, con un traje que gritaba Nueva York desde cada costura. «Hola, Esperanza», sonrió Tomás Rivera, su exprometido. «Sorpresa». Esperanza se quedó paralizada. Tomás lucía exactamente igual que cuando había terminado su relación 8 meses atrás. Cabello perfectamente peinado, corbata de seda y esa sonrisa segura que había enamorado a medio Manhattan. «¿Qué haces aquí?», logró articular. «Vine a buscarte», respondió él como si fuera la cosa más natural del mundo. «¿Puedo pasar?». Esperanza se hizo a un lado, todavía en shock. Tomás entró al penthouse y miró alrededor con ojo crítico. «Interesante proyecto», comentó observando los cables sueltos y las herramientas que Diego había dejado el día anterior. «Muy rústico. ¿Cómo me encontraste?» «Tu asistente en Nueva York». Estaba preocupada porque no contestaba sus llamadas sobre el proyecto de la cadena hotelera. Tomás se acercó a ella. «Esperanza, necesitamos hablar». Mientras tanto, Diego había pasado la noche en vela, dándole vueltas a la pelea con Esperanza. Esa mañana, después de dejar a Sofía en la escuela, había ido a su taller para trabajar en otros proyectos, pero no lograba concentrarse. «Papá, ¿por qué no fuimos a ver a tía Esperanza ayer?», le había preguntado Sofía durante el desayuno. «Porque papá fue un tonto», había murmurado Diego, ganándose una mirada confundida de su hija. Su teléfono sonó. Era otro cliente cancelando un proyecto. Ahora debía 20 millones de pesos entre materiales y proveedores, y no tenía manera de pagarlos. Peor aún, doña Mercedes le había recordado que el trabajador social vendría la próxima semana para la evaluación trimestral de su situación financiera. En el penthouse, Tomás había desplegado sobre la mesa una serie de planos impresionantes. «Mira esto», le dijo a Esperanza, «el proyecto más grande de mi carrera. Vamos a rediseñar 5 hoteles de lujo en Sudamérica, empezando por uno aquí en Medellín. Necesito a la mejor diseñadora de interiores que conozco». Esperanza estudió los planos. Era un trabajo impresionante, el tipo de proyecto que podría establecer su carrera para siempre. «¿Y qué pasó con nosotros?», preguntó sin apartar la vista de los diseños. «La última vez que hablamos, dijiste que necesitabas espacio para crecer profesionalmente». «Cometí un error», admitió Tomás. «Tío, pensé que podía tener todo, la carrera, los proyectos, la fama, pero me di cuenta de que sin ti nada de eso vale la pena». Esperanza se alejó de la mesa, confundida. 24 horas atrás había peleado con Diego por sus diferencias. Ahora Tomás le ofrecía una vida sin complicaciones, sin barreras de clase, sin la dificultad de entender culturas diferentes. «Tomás, han pasado 8 meses. Las cosas han cambiado». «¿Te refieres al electricista?», preguntó él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Esperanza, eres una mujer brillante, talentosa, con un futuro increíble por delante. ¿De verdad vas a tirarlo todo por un romance de pueblo?». Las palabras de Tomás la lastimaron, pero también la hicieron pensar. ¿Qué futuro tenía con Diego? Un hombre que veía sus logros como una amenaza, que la hacía sentir culpable por querer más. Esa tarde, Sofía se escapó de la casa de doña Mercedes y tomó el bus hacia Torre Empresarial. A sus 8 años ya conocía el camino de memoria. Cuando llegó al penthouse, encontró a Esperanza llorando en el balcón. «¿Tía Esperanza?», preguntó con voz pequeña. «¿Estás triste porque papá gritó?».
Esperanza se limpió las lágrimas rápidamente y abrazó a la niña. «Hola, pequeña. ¿Cómo llegaste aquí?» «En el bus. Doña Mercedes estaba dormida», confesó Sofía. «Papá está muy triste. No comió nada anoche y hoy no quiso desayunar». «¿Tu papá está triste?» «Sí, y yo también». «¿Tú ya no nos quieres?» Esperanza sintió que su corazón se partía en dos. «Claro que los quiero, mi amor. Tu papá y yo solo tuvimos una discusión de adultos. ¿Como cuando mamá y papá discutían sobre el dinero?» La pregunta tomó a Esperanza por sorpresa. «¿Tu mamá y papá discutían sobre dinero?» «Sí. Mamá quería que papá pidiera ayuda al abuelo, pero papá decía que él podía solo. Mamá lloraba a veces, pero yo hacía que no me daba cuenta». Esperanza comenzó a entender. El orgullo de Diego no era solo sobre ella, sino sobre un patrón que había vivido con Carmen también. «¿Sabes qué, Sofía? Creo que tu papá necesita saber que está bien pedir ayuda a las personas que lo queremos. Como mamá quería ayudar al abuelo. Algo así. Esa noche, cuando Diego llegó desesperado a buscar a Sofía, doña Mercedes había llamado histérica cuando se dio cuenta de que la niña había desaparecido. Encontró a las dos en el penthouse, cenando pizza y dibujando juntas. «¡Sofía!», gritó Diego. Estaba muerto de miedo. «Perdón, papá, pero tenía que arreglar las cosas», dijo Sofía con seriedad. «Tía Esperanza nos quiere mucho, y tú también la quieres. ¿Por qué no pueden ser felices juntos?» Diego miró a Esperanza, que tenía los ojos rojos de llorar. «Esperanza, necesitamos hablar». «Sí», asintió ella. «Pero primero necesitas saber algo. Hoy vino Tomás». «¿Tomás?» «Mi ex prometido, de Nueva York. Vino a ofrecerme trabajo y a pedirme que regrese con él». Diego sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Y qué le dijiste?» Esperanza lo miró directamente a los ojos. «Que necesitaba tiempo para pensar. Que hay cosas aquí que no puedo dejar ir». «¿Qué cosas?» «Tú», susurró. «Y Sofía. Y la familia que pensé que estábamos construyendo». Diego se acercó lentamente. «Esperanza, yo tengo problemas. Problemas de dinero. Grandes. Y tengo tanto miedo de perderte que prefiero alejarme antes de que te des cuenta de que no soy suficiente para ti». «¿Crees que me importa tu dinero?», preguntó ella con voz quebrada. «Diego, yo he tenido dinero toda mi vida, pero nunca había tenido lo que tú me das. Una familia, un hogar, la sensación de ser necesaria no por lo que puedo comprar, sino por quién soy». Sofía los observaba desde la mesa con una sonrisa esperanzada. «¿Entonces van a dejar de pelear?», preguntó. Diego y Esperanza se miraron ambos con lágrimas en los ojos. «Sí, mi amor», dijo Esperanza, «pero tenemos que hablar de muchas cosas, cosas de adultos que son complicadas». «¿Como el dinero?», preguntó Sofía con inocencia, porque mamá siempre decía que el dinero no era lo más importante. Lo más importante era quererse y ayudarse. Diego abrazó a su hija, maravillado por su sabiduría. «Tienes razón, mi amor. Tu mamá siempre fue muy sabia». Esa noche, después de que Sofía se quedara dormida en el sofá, Diego y Esperanza finalmente se sentaron a hablar honestamente sobre todo, sus miedos, sus problemas y las decisiones difíciles que tenían por delante. Pero ninguno de los dos sabía que Tomás no había terminado con sus planes y que la prueba más grande de su amor estaba por llegar. Una semana después, Esperanza se despertó con náuseas por tercer día consecutivo. Al principio pensó que era el estrés de la decisión que tenía que tomar sobre la oferta de Tomás, pero cuando los síntomas persistieron, decidió ir al médico. Sentada en el consultorio de la doctora Patricia Londoño, esperaba los resultados de los exámenes con nerviosismo. Su mente estaba dividida entre la conversación que había tenido con Diego la noche anterior sobre sus problemas financieros y la presión constante de Tomás para que regresara a Nueva York. «Bueno, Esperanza», dijo la doctora entrando con una sonrisa, «tengo noticias para ti. ¿Está todo bien?». «Más que bien. Estás embarazada». Aproximadamente 6 semanas. Esperanza sintió como si el mundo se detuviera. Embarazada. En medio de todo el caos de su vida, su cuerpo había tomado la decisión por ella. «¿Estás segura?». «Completamente. ¿Es una buena noticia?». Esperanza se llevó una mano al vientre.
sintiendo una mezcla de terror y alegría que nunca había experimentado. «No lo sé», murmuró. «Creo que sí». Esa tarde, en lugar de ir directamente a contarle a Diego, Esperanza manejó hasta la tumba de Carmen en el cementerio Campos de Paz. Era la primera vez que visitaba a su amiga de la infancia desde que había regresado a Medellín. «Hola, Carmen», murmuró arrodillándose frente a la lápida sencilla. «Sé que ha pasado mucho tiempo, demasiado tiempo». El viento movía las flores frescas que alguien había dejado recientemente. Probablemente Diego y Sofía. «Tu esposo es un buen hombre, testarudo, orgulloso, pero bueno. Y Sofía, Carmen, es increíble, tan inteligente, tan parecida a ti». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Creo que me enamoré de los dos. Y ahora voy a tener un bebé». Se quedó allí una hora, hablándole a Carmen sobre sus miedos, sus esperanzas y la decisión que sabía que tenía que tomar. Mientras tanto, Diego había ido a buscar a doña Mercedes para pedirle algo que su orgullo había rechazado durante años. «Necesito su ayuda», le dijo a su suegra sentado en la pequeña sala de su casa en el barrio Manrique. «¿Qué pasó, mijo?», preguntó la mujer mayor, inmediatamente preocupada. Diego le contó todo: las deudas, los clientes que no pagaban, la amenaza de perder a Sofía si no podía demostrar estabilidad financiera. «¿Por qué no me habías dicho nada?», preguntó doña Mercedes. «Carmen me dejó algunos ahorros. No es mucho, pero no puedo aceptar el dinero de Carmen. Diego, mi nieta necesita a su papá. Y tú necesitas ayuda. Carmen estaría furiosa contigo por dejar que el orgullo pusiera en riesgo a Sofía». Esa noche, cuando Diego llegó al penthouse para hablar con Esperanza, la encontró en el balcón, mirando las luces de la ciudad con una expresión serena que no había visto antes. «¿Cómo te fue con doña Mercedes?», preguntó ella sin voltearse. «¿Cómo sabías que fui a verla?». «Sofía me llamó. Estaba emocionada porque su abuela estaba preparando sancocho para celebrar que papá finalmente pidió ayuda». Diego se rió a pesar de todo. «Mi hija de 8 años entiende mejor que yo que está bien necesitar a otras personas. Es una niña sabia, como su madre». Se quedaron en silencio un momento, cómodos el uno con el otro por primera vez en días. «Diego», dijo Esperanza finalmente, «tengo que contarte algo. Hoy fui al médico». El corazón de Diego se aceleró, temiendo lo peor. «¿Estás enferma?». «No, estoy embarazada». Diego sintió como si el aire se hubiera ido de sus pulmones. Se acercó lentamente hasta estar justo detrás de ella. «¿Embarazada?». «De 6 semanas». Esperanza se volteó para mirarlo. «Sé que es complicado. Sé que tenemos muchos problemas que resolver. Pero, Diego, nunca había estado más segura de algo en mi vida». «¿Segura de qué?». «De que quiero este bebé. De que quiero esta vida contigo y con Sofía. De que quiero quedarme en Medellín y construir algo real juntos». Diego la tomó de las manos con lágrimas en los ojos. «¿Estás segura? Porque yo no tengo nada que ofrecerte excepto problemas y deudas y...». «Diego», lo interrumpió, «necesito que entiendas algo. Yo también tengo miedo. Miedo de no saber ser madre. Miedo de que Sofía no acepte al bebé. Miedo de que tú pienses que te estoy atrapando. Pero lo que más miedo me da es la idea de perderlos. ¿Qué hay de Tomás? ¿Qué hay de Nueva York?». Ya le di mi respuesta. Antes de que Diego pudiera preguntar qué había respondido, el timbre del penthouse sonó insistentemente. Esperanza frunció el ceño. «No espero a nadie». Cuando abrió la puerta, encontró a Tomás con una carpeta gruesa y una expresión decidida. «Esperanza, necesitamos hablar. Ahora». «Tomás, es tarde. Mañana podemos...». «No, mañana será demasiado tarde». Entró sin invitación y vio a Diego en el balcón. «Perfecto. Ustedes dos necesitan escuchar esto». Tomás abrió la carpeta y sacó varios documentos legales. «¿Recuerdas estos papeles que firmaste en Nueva York antes de irte?». Esperanza palideció. Había firmado tantos documentos de terminación de contratos que no recordaba los detalles. «¿Qué tienen que ver conmigo ahora?». «Enterrado en el contrato de confidencialidad, hay una cláusula que te compromete a trabajar exclusivamente con mi firma por 2 años, si decides regresar al diseño de interiores comerciales. Y este proyecto en Medellín
Califica como comercial. Diego se acercó, sintiendo la tensión. ¿Qué está diciendo? Que si Esperanza no regresa conmigo a Nueva York para cumplir el contrato, puede enfrentar una demanda por millones de dólares. Esperanza se sentó pesadamente en el sofá, leyendo los documentos. Esto es manipulación, Tomás. Esto es business, querida. Siempre lo ha sido. Diego miró los papeles por encima del hombro de Esperanza. No entendía la terminología legal, pero sí entendía la amenaza. ¿Puedes pelear esto en corte? Podría, suspiró Esperanza. Pero tomaría años y costaría una fortuna. Dinero que no tengo si quiero quedarme aquí. Tomás sonrió con satisfacción. O puedes venir conmigo ahora, cumplir el contrato, y después de 2 años serás libre de hacer lo que quieras. Con mucho dinero en el banco, por cierto. Diego se irguió mirando a Tomás directamente a los ojos. Ella ya le dio su respuesta, dijo con voz calmada pero firme. Se queda. ¿Y quién eres tú para hablar por ella? Se burló Tomás. ¿El empleado de mantenimiento? Es el hombre que amo, interrumpió Esperanza, poniéndose de pie. Y el padre de mi bebé. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tomás la miró como si la hubiera abofeteado. ¿Bebé? Estoy embarazada, Tomás, y voy a pelear tu contrato en la corte si es necesario. Ya encontré mi hogar, ya encontré mi familia. Diego tomó la mano de Esperanza, sintiéndose más fuerte de lo que se había sentido en meses. Y nosotros la vamos a apoyar juntos. Tomás recogió sus papeles con movimientos bruscos. Esto no se ha acabado, Esperanza. Tendrás noticias de mis abogados. Después de que se fue, Diego y Esperanza se abrazaron en silencio. Sabían que la pelea apenas comenzaba, pero por primera vez sabían que la estaban peleando juntos. ¿Estás segura de esto?, murmuró Diego. De nosotros, del bebé, de todo. Nunca había estado más segura de nada, respondió Esperanza. ¿Y tú? Diego la besó suavemente, con toda la promesa que no había podido expresar con palabras. Estoy seguro de que quiero pasar el resto de mi vida construyendo una familia contigo. Esa noche, sentados en el sofá del penthouse, comenzaron a planear no solo su futuro juntos, sino también cómo enfrentar los desafíos legales y financieros que los esperaban. Pero por primera vez en semanas, ambos se sentían esperanzados. El amor había ganado la primera batalla. Ahora tenían que ganar la guerra. 6 meses después, el penthouse bullía de actividad. Esperanza, con su vientre redondeado de embarazo, dirigía a los trabajadores que colgaban el letrero de Casa Esperanza en la entrada del que ahora era oficialmente su estudio de diseño. «Un poquito más a la izquierda», le gritó a Diego, que estaba en una escalera ajustando la posición del letrero. «Perfecto». Sofía, ahora de 9 años, corría entre los invitados con una bandeja de pequeños bocadillos, orgullosa de ser la asistente oficial en la inauguración. «Tía Esperanza, el señor de la revista quiere hablar contigo», le dijo, señalando hacia un hombre elegante que revisaba los diseños expuestos en las paredes. «Gracias, mi amor. ¿Ya terminaste tu tarea?» «Sí, está en tu escritorio. Dibujé el cuarto del bebé como me pediste». Esperanza sonrió. Durante estos meses, Sofía había sido su mayor apoyo, emocionada con la idea de ser hermana mayor y ayudando a diseñar cada detalle de la habitación del bebé. Diego bajó de la escalera y se acercó a ella, limpiándose las manos en un trapo. «¿Cómo te sientes?», le preguntó, notando que Esperanza se llevaba una mano a la espalda. «Cansada pero feliz». «Muy feliz». La pelea legal con Tomás había durado 4 meses. Al final, el abogado que Esperanza había contratado con la ayuda de doña Mercedes, quien había insistido en usar los ahorros de Carmen para algo que habría hecho feliz a su hija, había encontrado fallas en el contrato. Tomás había aceptado un acuerdo que le permitía a Esperanza quedarse en Colombia, a cambio de diseñar un solo proyecto para su firma, trabajando desde Medellín. «Señora Castellanos», la llamó el periodista, «¿podríamos hablar sobre su transición de los hoteles de lujo de Nueva York a los proyectos residenciales en Medellín?» Esperanza sonrió al escuchar su nuevo apellido. Se habían casado 2 meses atrás en una ceremonia pequeña en la casa de doña Mercedes, rodeados de familia y amigos. Sofía había sido la madrina de honor, cargando los anillos con una seriedad
que había hecho llorar a todos los presentes. Por supuesto. Lo que descubrí es que diseñar un hogar es muy diferente a diseñar un hotel. Un hotel debe impresionar por una noche. Un hogar debe abrazar todos los días. Mientras Esperanza hablaba con el periodista, Diego observaba cómo había crecido su confianza. Su negocio, Castellanos Asociados, ahora tenía 2 empleados y se había especializado en instalaciones eléctricas para proyectos residenciales de lujo. Esperanza había insistido en recomendarlo a todos sus clientes y su reputación había crecido rápidamente. «Papá», Sofía apareció a su lado. «La abuela Mercedes dice que el sancocho ya está listo». Diego miró hacia la cocina, donde doña Mercedes dirigía un equipo de señoras del barrio que habían insistido en preparar la comida para la inauguración. La mezcla de los amigos sofisticados de Esperanza con la familia trabajadora de Diego había creado exactamente el ambiente cálido que ambos habían soñado. «¿Sabes qué, Sofía?», le dijo Diego. «Creo que tu mamá estaría muy orgullosa de ver todo esto». «Yo creo que ella ayudó», respondió Sofía con sabiduría de niña, «porque siempre decía que las mejores cosas pasaban cuando las familias se ayudaban entre sí». La tarde transcurrió entre risas, felicitaciones y nuevos contactos de negocios. Varios de los invitados ya habían programado citas para discutir proyectos de remodelación, y Esperanza se sentía abrumada por la respuesta positiva. Cuando los últimos invitados se fueron, la familia se reunió en el balcón para ver el atardecer. Esperanza se había quitado los zapatos y tenía los pies hinchados apoyados en el regazo de Diego, mientras Sofía les mostraba su último dibujo. «Miren», dijo, desplegando una hoja grande. «Esta es nuestra familia completa». El dibujo mostraba el penthouse convertido en casa, con 4 figuras. Diego con su cinturón de herramientas, Esperanza con su vientre grande, Sofía sosteniendo un pincel y un bebé pequeño en los brazos de Esperanza. Arriba, entre las nubes, había una figura femenina con alas que los observaba sonriendo. «Es hermoso, mi amor», murmuró Esperanza. «¿Cómo sabes que el bebé va a ser niño?» «Porque yo se lo pedí a mamá», respondió Sofía con naturalidad. «Le dije que quería un hermanito para que papá pueda enseñarle sobre cables y yo pueda enseñarle sobre dibujos». Diego y Esperanza intercambiaron una mirada de diversión y ternura. «¿Y si es niña?», preguntó Diego. «También está bien. Pero mamá siempre cumple sus promesas». Esa noche, después de que Sofía se fuera a dormir, ahora tenía su propia habitación en el penthouse, decorada con sus dibujos y los recuerdos de Carmen que habían decidido conservar. Diego y Esperanza se quedaron en el balcón. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Diego acariciando suavemente el vientre de su esposa. «¿De qué podría arrepentirme?», respondió Esperanza. «Tengo una familia, un negocio que amo, y estoy en la ciudad donde nací. Por primera vez en mi vida, siento que estoy donde debo estar». «¿Ni siquiera extrañas Nueva York? Los proyectos grandes». «Nueva York me enseñó a ser profesional, pero Medellín me enseñó a ser humana, y tú y Sofía me enseñaron a ser feliz». El bebé se movió en ese momento, como si estuviera de acuerdo con las palabras de su madre. «Creo que alguien quiere participar en la conversación», rió Diego. «Es un Castellanos. Por supuesto que quiere dar su opinión». Se quedaron así viendo las luces de Medellín brillar bajo las montañas, sintiendo los movimientos del bebé y escuchando la respiración tranquila de Sofía desde su cuarto. El penthouse, que una vez había sido un museo de soledad, se había convertido en un hogar lleno de amor, risas y sueños cumplidos. «¿Sabes qué es lo más increíble?», murmuró Esperanza. «Que todo empezó porque se fue la luz». «No», la corrigió Diego suavemente. «Todo empezó porque tú tuviste valor de pedirme que no te dejara sola. Y tú tuviste valor de quedarte». Mientras el bebé seguía moviéndose y las estrellas aparecían sobre Medellín, ambos sabían que habían construido algo hermoso. No solo un negocio exitoso o una familia amorosa, sino un hogar verdadero, donde cada día traía nuevas razones para agradecer el momento en que sus vidas se habían cruzado. En su escritorio, el dibujo de Sofía los esperaba con las palabras «Mi nueva familia», escritas en su caligrafía cada vez más elegante. Y arriba, en las nubes de papel, Carmen sonreía,
sabiendo que había ayudado a unir a las dos personas que más amaba en el mundo. 2 años después, el apartamento que una vez había sido un penthouse silencioso, ahora resonaba con los sonidos de una familia en plena actividad. Santiago, de 18 meses, gateaba por todas partes persiguiendo al gato que Sofía había convencido a sus padres de adoptar, mientras ella, ahora de 11 años, intentaba hacer la tarea de matemáticas en la mesa del comedor. «¡Santi, no!», gritó Sofía cuando su hermanito se dirigió hacia sus útiles escolares. «Papá, tu hijo está tratando de comerse mi borrador otra vez. Es nuestro hijo cuando hace travesuras, pero mi hijo cuando es adorable», le gritó Diego desde la cocina donde preparaba el almuerzo. «Esperanza, ¿puedes vigilar al pequeño destructor?». Esperanza salió de su estudio, donde había estado trabajando en los planos para su proyecto más ambicioso hasta la fecha, el diseño completo de un edificio residencial de lujo en el poblado. Su negocio había crecido tanto que ahora tenía 5 empleados y una lista de espera de 3 meses. «Ven acá, mi pequeño explorador», dijo levantando a Santiago, que inmediatamente comenzó a jugar con sus aretes. «¿Cómo va esa tarea, Sophie?». «Es muy difícil. Son fracciones con números mixtos». Esperanza se sentó al lado de Sofía, con Santiago en su regazo. «¿Te acuerdas cuando te enseñé sobre proporciones para tus dibujos? Las fracciones son parecidas». Mientras Esperanza ayudaba a Sofía con la tarea, Diego terminó de preparar el almuerzo y puso la mesa. Era sábado, día de reunión familiar, tradición que habían establecido después del nacimiento de Santiago. «¿Qué tal si después del almuerzo vamos a visitar a la abuela Mercedes?», sugirió Diego. «Hace tiempo que no ve a Santi». «Sí», gritó Sofía, «y podemos parar en el cementerio a llevarle flores a mamá Carmen». La visita mensual a la tumba de Carmen se había convertido en otro ritual familiar. Sofía le contaba a su mamá sobre la escuela. Santiago balbuceaba cosas incomprensibles y Esperanza le daba las gracias en silencio por haber guiado a Diego hacia ella. Ese día, sin embargo, tenían una parada adicional que hacer. Después del almuerzo, cargaron el carro con regalos y se dirigieron al barrio Santa Cruz, uno de los más humildes de Medellín. Durante el último año, Esperanza había estado trabajando en un proyecto especial: renovar una casa comunitaria donde los niños del barrio podían ir después de la escuela para hacer tareas, jugar y recibir una comida caliente. «¿Segura que quieres hacer esto?», le preguntó Diego mientras manejaba por las calles empinadas del barrio. «Más que segura. Es tiempo de devolver algo». El proyecto había comenzado cuando Sofía, en una tarea de la escuela sobre su comunidad, había preguntado por qué algunos niños no tenían espacios bonitos para estudiar como ella. Esperanza había decidido que era una pregunta que merecía una respuesta práctica. Cuando llegaron al centro comunitario, una multitud de niños los recibió con gritos de emoción. Durante los últimos 6 meses, habían visto transformarse el lugar de un edificio deteriorado a un espacio colorido y funcional. «Señora Esperanza, señor Diego», gritaron los niños corriendo hacia ellos. El padre Gonzalo, el sacerdote que dirigía el centro, se acercó con una sonrisa enorme. «¿Listos para la inauguración oficial?». El interior del centro había sido completamente transformado. Las paredes estaban pintadas con murales brillantes que Sofía había ayudado a diseñar. Había computadoras nuevas, mesas y sillas pequeñas, una biblioteca completa y una cocina funcional donde los voluntarios preparaban meriendas para los niños. «¿Esto lo hiciste tú, mami?», preguntó Sofía, impresionada por ver su trabajo terminado. «Lo hicimos todos juntos, mi amor. Tu papá instaló toda la electricidad, tú diseñaste los murales, yo coordiné el diseño y toda la comunidad ayudó con el trabajo». Durante la ceremonia de inauguración, Esperanza se paró frente a los padres de familia y voluntarios reunidos. «Hace 3 años yo vivía en Nueva York diseñando hoteles que costaban millones de dólares. Pensaba que eso era éxito, pero aprendí que el verdadero éxito es poder usar tus talentos para hacer la diferencia en la vida de otros, especialmente en tu propia comunidad». Los aplausos llenaron el pequeño salón. Diego, cargando a Santiago, sintió el orgullo hinchar su pecho.
Su esposa había encontrado una manera de combinar su sofisticación profesional con el corazón comunitario que él tanto valoraba. Y nada de esto habría sido posible sin mi familia, continuó Esperanza. Mi esposo, que me enseñó que el trabajo honesto es la base de todo lo bueno. Mi hija Sofía, que me hizo las preguntas correctas. Mi bebé Santiago, que me recuerda todos los días lo importante que es construir un mundo mejor para la próxima generación. Después de la ceremonia, mientras los niños jugaban en el nuevo espacio y los adultos compartían café y buñuelos, Diego y Esperanza se encontraron un momento a solas en el pequeño patio. ¿Te das cuenta de lo que hemos logrado?, le preguntó Diego. No solo nosotros, toda la comunidad. Eso es lo bonito. Santiago había comenzado a caminar el mes anterior y ahora corría entre las mesas persiguiendo a los otros niños, con Sofía vigilándolo como una hermana mayor responsable. ¿Sabes qué?, dijo Esperanza. Creo que estoy lista para el siguiente proyecto. ¿Cuál? Quiero expandir esto, abrir 3 centros más en diferentes barrios, y quiero que sea nuestro negocio familiar. Castellanos and Castellanos, diseño y construcción con propósito social. Diego la miró con admiración renovada. ¿Estás hablando de dejar los proyectos de lujo? No completamente, pero sí de usar las ganancias de esos proyectos para financiar esto. Imagínate, por cada casa de millones que diseñe para alguien en el poblado, podemos construir un centro comunitario en un barrio que lo necesite. Esa noche de regreso en casa, después de bañar a Santiago y ayudar a Sofía con su proyecto de ciencias, Diego y Esperanza se sentaron en su balcón como tantas noches antes. ¿Te acuerdas de la primera noche que pasamos aquí?, preguntó Esperanza. Te ves diferente ahora, observó Diego. Más tranquila. Como si finalmente supieras exactamente quién eres. Es porque finalmente lo sé. Soy una diseñadora, una esposa, una madre, una hija adoptiva de doña Mercedes, una empresaria y ahora una activista comunitaria. Pero sobre todo, soy parte de esta ciudad, de esta familia, de esta vida que construimos juntos. El sonido de Santiago llorando los interrumpió. Era su turno de Diego para levantarse en la noche. Voy yo, dijo, pero Esperanza ya se estaba levantando. Vamos juntos. Como siempre. Mientras caminaban hacia el cuarto del bebé, pasaron por la habitación de Sofía. Se había quedado dormida con un libro sobre arquitectura en las manos y un dibujo a medio terminar en su escritorio. El dibujo mostraba un edificio grande con niños jugando alrededor y las palabras Centro Comunitario Esperanza y Diego escritas arriba. Creo que ya sabemos cuál va a ser su carrera, murmuró Diego. O tal vez va a ser algo completamente diferente que ni podemos imaginar. Y eso está bien también. Santiago se calmó rápidamente en los brazos de su madre y los 3 regresaron al balcón. Medellín brillaba abajo de ellos, una ciudad llena de contrastes, problemas y belleza, pero que ahora se sentía completamente como hogar. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, preguntó Esperanza mientras Santiago se quedaba dormido contra su pecho. ¿Qué? Que empezó con un apagón y terminó con tanta luz. Diego la abrazó a ella y al bebé, viendo hacia el horizonte donde las montañas enmarcaban su ciudad. No terminó, la corrigió suavemente. Apenas está empezando. Y tenía razón. Al día siguiente comenzarían a planear el segundo centro comunitario. Sofía empezaría clases de arquitectura para niños los sábados. Santiago daría sus primeros pasos sin ayuda. Y todos los días traerían nuevas oportunidades de construir, crear y amar. En el escritorio de Esperanza, junto a los planos del nuevo proyecto, había una foto de la inauguración del centro comunitario. En ella, 3 generaciones de la familia Castellanos sonreían. Doña Mercedes cargando a Santiago, Diego y Esperanza abrazados, y Sofía en el centro, rodeada de los niños del barrio. Era la imagen perfecta de lo que habían construido. No solo una familia, sino una comunidad. No solo un hogar, sino un legado. Y arriba de todos ellos, invisible pero presente, Carmen sonreía, sabiendo que su amor había sido la primera luz que había iluminado este camino hacia la felicidad. 10 años después, la Fundación Carmen Castellanos
Ocupaba ahora un edificio completo en el centro de Medellín, con 12 centros comunitarios funcionando en diferentes barrios de la ciudad. En la pared principal del lobby colgaba un retrato de Carmen joven, sonriendo, rodeada por fotos de todos los niños que habían pasado por los programas. Sofía, ahora de 21 años y estudiante de último semestre de arquitectura en la Universidad Nacional, dirigía una reunión con el Consejo Juvenil de la Fundación. Su cabello largo y ondulado se movía mientras explicaba los planos para el centro número 13. El diseño incluye talleres de oficios técnicos, porque hemos aprendido que no todos los jóvenes van a la universidad, pero todos merecen oportunidades, explicaba con la pasión y elocuencia que había heredado de ambos padres. Santiago, ahora de 11 años, estaba sentado en la última fila dibujando en su cuaderno, pero prestando atención. A su edad, ya mostraba una mezcla fascinante de la creatividad de su madre y la habilidad práctica de su padre, pero había añadido su propio elemento, una pasión por la música que nadie sabía de dónde había salido. En su oficina del segundo piso, Esperanza terminaba una videoconferencia con inversionistas de Bogotá que querían replicar el modelo en la capital. A los 42 años, había encontrado el equilibrio perfecto entre su sofisticación natural y su compromiso comunitario. Su cabello mostraba algunas canas prematuras, que Diego decía que la hacían verse distinguida como una verdadera líder. «Mami», Santiago apareció en la puerta de su oficina. «Papá dice que ya terminó de revisar la instalación eléctrica del centro nuevo. ¿Vamos a almorzar?» «Claro, mi amor, ¿dónde está tu hermana?» «Todavía en la reunión. Dice que los jóvenes del consejo tienen muchas ideas y quiere escucharlas todas». Esperanza sonrió. Sofía había heredado no solo su amor por el diseño, sino también su determinación de hacer las cosas bien. Bajaron juntos al primer piso, donde Diego revisaba los últimos detalles de la instalación eléctrica con su equipo. Su empresa, que ahora tenía 15 empleados, se había especializado en proyectos de infraestructura social. Tenía el cabello completamente gris, pero a los 45 años se veía más fuerte y seguro que nunca. «¿Todo listo para la inauguración del viernes?», preguntó Esperanza. «Todo perfecto. Este va a ser el centro más moderno que hemos construido». La familia se reunió con Sofía para almorzar en el pequeño café que funcionaba dentro del edificio de la fundación, manejado por madres de la comunidad como fuente de ingresos adicional. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Sofía mientras comían. «¿Martes?», respondió Santiago con la boca llena de arepa. «Sí, pero también es el aniversario número 12 de cuando papá y mamá se conocieron». Diego y Esperanza intercambiaron una mirada de sorpresa y ternura. «¿Cómo te acordaste de eso?», preguntó Diego. «Porque todos los años en esta fecha, mamá se pone sentimental y tú le dices que fue el día más afortunado de tu vida», rió Sofía. «Además, tengo una sorpresa para ustedes». Sofía sacó una carpeta de su mochila y la puso sobre la mesa. «Mi proyecto de grado se llama Arquitectura Emocional, diseñando espacios que construyen comunidades. Es un estudio de todos nuestros centros y cómo el diseño físico afecta el desarrollo social». Esperanza tomó la carpeta con manos temblorosas. Las primeras páginas mostraban fotografías del penthouse original, seguidas por imágenes de su transformación en hogar familiar, y luego fotos de cada uno de los centros comunitarios. «Sophie, esto es increíble». «Pero esa no es la sorpresa real», continuó Sofía con una sonrisa traviesa. «La universidad quiere publicarlo como libro, y una editorial de Barcelona quiere los derechos internacionales». «¿En serio?». Santiago dejó de comer, impresionado por su hermana mayor. «¿En serio?». «Y aquí viene la parte mejor. Quieren que ustedes dos escriban el prólogo, la historia de amor que cambió una ciudad». Diego sintió lágrimas en los ojos. «Mi niña, estoy tan orgulloso de ti. De nosotros, papá. Esto es lo que construimos todos juntos». Esa tarde, después del trabajo, la familia fue al cementerio como cada 15 de octubre, aniversario de su primer encuentro. La tumba de Carmen ahora estaba rodeada de flores frescas que diferentes familias de los centros comunitarios llevaban regularmente. «Hola, mamá Carmen», dijo Santiago como siempre. «Te tengo noticias nuevas».
Santiago había crecido escuchando historias sobre Carmen como si fuera una tía querida que vivía lejos. Para él, era completamente natural hablarle a la lápida sobre sus logros en la escuela y sus nuevas canciones. Me aceptaron en el coro de la ciudad. Voy a cantar en el concierto de Navidad en el Teatro Metropolitano. Ella estaría muy orgullosa, murmuró Esperanza. Carmen siempre cantaba. Sofía se arrodilló junto a la tumba. Mamá, quiero contarte algo importante. Creo que encontré mi propósito. No solo diseñar edificios, sino diseñar oportunidades, como tú le enseñaste a papá y como ustedes nos enseñaron a nosotros. Después de la visita al cementerio, fueron a casa de doña Mercedes, ahora de 78 años, pero todavía enérgica y mandona. Su casa se había convertido en el punto de reunión para los domingos familiares, donde se juntaban no solo ellos cuatro, sino también los empleados más cercanos de la fundación y sus familias. ¿Ya comieron?, fue lo primero que preguntó, como siempre. Abuela, acabamos de llegar, rió Santiago. No importa, la mesa está puesta. Esa noche, en el balcón de su casa, habían vendido el penthouse 5 años atrás para financiar la expansión de la fundación y comprado una casa más práctica en Laureles. Diego y Esperanza revisaban los planos para el siguiente proyecto, una escuela técnica que combinaría educación tradicional con formación en oficios. ¿Te das cuenta de que hemos construido 12 centros, una fundación, 2 empresas exitosas y criado 2 hijos increíbles?, preguntó Diego. Y un matrimonio que funciona, añadió Esperanza. No olvides eso. Santiago apareció en el balcón con su guitarra. ¿Puedo tocarles la canción que escribí para el aniversario? ¿Escribiste una canción para nosotros?, preguntó Esperanza sorprendida. Para la familia. Se llama Luces que perduran. Santiago comenzó a tocar una melodía suave y hermosa, con una voz que ya mostraba signos de madurez. Había una vez un apagón que juntó 2 corazones, una mujer con su balcón, un hombre con sus razones. Sofía se unió desde la sala, añadiendo armonías que había estado practicando en secreto. Diego abrazó a Esperanza, mientras escuchaban a sus hijos cantar sobre su historia de amor. Y aunque las luces se enciendan y se apaguen, el amor que construimos perdurará como faros en la noche, que no se apague en esta familia, siempre brillará. Cuando terminaron la canción, hubo un momento de silencio emocional. ¿Dónde aprendieron a hacer eso?, preguntó Diego con voz quebrada. YouTube, respondieron los 2 hermanos al unísono, causando risas de sus padres. Más tarde, cuando los niños se fueron a dormir, Diego y Esperanza se quedaron en el balcón viendo las luces de Medellín. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos aquí?, preguntó Esperanza. Honestamente, no. Cuando Carmen murió pensé que mi historia había terminado. No sabía que apenas estaba comenzando el primer capítulo. Y pensar que todo empezó porque no supe cambiar un fusible. No, la corrigió Diego suavemente. Todo empezó porque tuviste el valor de no resignarte a la oscuridad. En el escritorio de Esperanza, junto a los planos del nuevo proyecto, estaba la primera página del libro de Sofía. El título completo era Arquitectura emocional, cómo el amor construye comunidades, la historia de la Fundación Carmen Castellanos. La dedicatoria decía, para Carmen, que nos enseñó que el amor verdadero ilumina el camino para otros. Para Diego, que nos enseñó que el trabajo honesto es la base de toda felicidad. Para Esperanza, que nos enseñó que los sueños grandes se hacen realidad con pasos pequeños. Para Santiago, que nos enseña todos los días que la música hace más bella la vida. Y para todos los niños de Medellín que encontraron luz en nuestros centros, ustedes son la razón por la que construimos. Esa noche, antes de quedarse dormidos, Diego y Esperanza revisaron sus planes para los próximos 10 años. Más centros, la escuela técnica, tal vez expandirse a otras ciudades de Colombia. ¿Sabes qué es lo más increíble?, murmuró Esperanza en la oscuridad. ¿Qué? Que después de todo este tiempo, todavía me emociono cuando escucho tu llave en la puerta. Todavía siento mariposas cuando me besas. Todavía siento que estamos empezando. Es porque seguimos construyendo, respondió Diego. Cada día construimos algo nuevo. Un beso, una risa, un proyecto, un sueño. ¿Y nunca se acaba? Nunca.
Porque el amor verdadero no es algo que se encuentra, es algo que se construye día tras día, decisión tras decisión. En la habitación de al lado, Santiago practicaba suavemente en su guitarra, y desde su cuarto se escuchaba a Sofía trabajando en su computadora, probablemente diseñando el próximo centro comunitario. 3 generaciones de la familia Castellanos durmieron esa noche con sueños de construcción. Diego soñando con instalaciones eléctricas que llevaran luz a más comunidades, Esperanza diseñando espacios que abrazaran a más familias, Sofía creando oportunidades para más jóvenes y Santiago componiendo canciones que contaran más historias de esperanza. Y en algún lugar entre las estrellas sobre Medellín, Carmen sonreía, sabiendo que su amor había sido la primera chispa de una luz que ahora iluminaba toda una ciudad. El apagón había terminado hacía 12 años, pero la luz que había nacido de él brillaría para siempre.